Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a escuchar los tres últimos capítulos del profeta Amós, un profeta que vivió en el año 723 años antes de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Es atribuido su profecía ya que denunció la forma equívoca en la que el pueblo israelita vivía. Les profetizó todo lo que les iba a pasar por su mal comportamiento. Y lo hemos repetido, lo hemos dicho, que es porque habían sido idólatras, había injusticia, se habían llenado de lo mundano, de lo terrenal. También nos dice la historia, según un libro apócrifo, que el profeta fue herido en la cabeza por uno de los hijos de Amasías y que cuando llega a su tierra pues muere del golpe o de la herida que le hicieron en la cabeza. Y es así como muere Amós. Bueno, nosotros sabemos que los israelitas en su tiempo pues mataban a los profetas. ¿Por qué los mataban? Pues porque les decían sus verdades, así de sencillo. Entonces, esto pues lo hemos estado anunciando y visto en varios profetas que los israelitas, los judíos, matan a sus profetas porque les echan en cara su mal comportamiento, su forma errónea de vivir, les avisan que deben de arrepentirse, de convertirse, de reconciliarse con nuestro Padre Dios, y pues eso como que no les parece, ¿no? Yo creo que a mucha gente en la actualidad pues no les parece que la persona o una de sus personas, de su familia o de sus vecinos, de sus amigos, les estén echando en cara la verdad y su mal comportamiento. Desafortunadamente, pues hemos visto que el problema de los israelitas fue que cayeron en lo mundano y en lo terrenal, y en lo peor, que es la idolatría. O sea, es una cosa increíble, pero pues así, así ocurre. También nos dice la historia que comenzó la profecía, el profeta Amós, 2 años de un gran terremoto que ocurrió en el reinado de Osías, el rey de Judá. Un terremoto, estamos hablando que no es un temblor de 5 o 6 grados, estamos hablando de un temblor de 8 o 9 grados, ¿no? Entonces imagínense, una situación muy fea, ¿no? Y muy horrible. Nosotros hemos vivido terremotos en nuestra ciudad, aquí en México, en el 1985, en septiembre, ¿verdad? Y también en el 2017 vivimos otro terremoto, sin olvidar el que ocurrió en 1957. Bueno, y hemos visto la situación terrible. Aunque nosotros en la actualidad, bueno, pues tenemos edificios de más de 4 o 5 pisos que fueron los que se cayeron y sepultó a mucha gente. Pues en aquel entonces, bueno, pues un terremoto de todas maneras era una destrucción, ¿no? Algo horrible y feo, que lo podemos nosotros platicar. Bueno, la profecía que dio Amós fue en un periodo casi de 26 años. Entonces, pues bueno, esto que quede como un dato histórico. Pero vamos a leer el capítulo número 7, 8 y 9 del profeta Amós para ver qué sigue profetizándoles y sigue diciéndoles a los israelitas de aquel entonces, una de las plagas que les cayó terriblemente, que es la de la langosta. Al igual que se acordarán ustedes, les provino a los egipcios cuando el rey no quiso dejar salir a los hebreos de su nación. Los tenía retenidos ahí porque pues, ya los habían esclavizado, ¿sí? Y es algo importante también aclarar que independientemente de que estuvieron ahí 400 años, en vez de que los hebreos convirtieran a los egipcios y les enseñaran que nada más hay un solo Dios verdadero, pues no, más bien los hebreos empezaron a corrompirse y empezaron a tener también ídolos
creencias vanas y paganas, ¿no? Son los débiles de corazón, débiles de mente, ¿sí? Bueno, eso que quede también como punto importante de lo que les pasó. En vez de que ellos evangelizaran a los egipcios los ensuciaron. Y por eso Dios siempre les decía que no tomaran costumbres de otras tribus, de otros pueblos, que vivieran ellos conforme a las reglas que Dios estaba disponiéndoles para bien de ellos. No era para condenarlos, ni tampoco para someterlos, ni para que fueran infelices, ¿no? Sino que Dios les daba este tipo de dictámenes o de leyes para que ellos vivieran felices. Pero ellos pues les gustó más, siempre les ha gustado más tener una inclinación en las cosas mundanas y terrenales. Y bueno, empezamos a leer el capítulo número 7 del profeta Amós. Esto me mostró el Señor. Cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey, vi al Señor criando langostas. Y cuando las langostas estaban comiéndose hasta la última hierba, dije: Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de un propósito y dijo: eso no va a suceder. Esto me mostró el Señor. Le vi enviar como castigo un fuego abrasador que secó por completo el gran mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Yo dije: detente, Señor, por favor. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo: tampoco esto va a suceder. El Señor me mostró también esto. Estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me preguntó: ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo: pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni una vez más. Los santuarios de Isaac serán destruidos y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós anda entre la gente de Israel, conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá al filo de espada, y todo el pueblo de Israel será llevado al destierro. Luego, Amasías le ordenó a Amós: largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del rey. Pero Amós le contestó: yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices: no hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán al filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo. Tú mismo morirás en tierra de paganos, y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. Capítulo 8. Esto me mostró Dios el Señor. Había una cesta de fruta madura, y él me preguntó: ¿qué ves, Amós? Una cesta de fruta madura, respondí. Y me dijo el Señor: ya Israel está maduro, no le voy a perdonar ni una vez más. Ese día, los cantos del palacio se volverán lamentos. Mucha gente morirá y en silencio serán arrojados fuera sus cadáveres. El Señor lo afirma. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país, ustedes que dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva
para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el día de reposo para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres, hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: nunca olvidaré lo que han hecho. ¿Y no habrá de temblar la tierra por todo esto? ¿No habrán de llorar todos sus habitantes? La tierra subirá y bajará, como suben y bajan las aguas del Nilo. Ese día, dice el Señor, haré que se oculte el sol al mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos, y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto, y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo, y todo acabará en amargura. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante buscando la palabra del Señor, irán de un mar al otro mar, y desde el norte hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día. Los que juran por los ídolos de Samaria, los que dicen: por vida de tu Dios, Odán, por vida de los dioses de Beerseba, caerán para no levantarse más. Capítulo 9. Vi al Señor que estaba junto al altar y me decía: golpea los capiteles hasta que tiemblen los umbrales, que caigan hechos pedazos sobre la gente. A quienes queden vivos los mataré al filo de espada. Aunque traten de huir, ni uno solo se salvará. Aunque se escondan en las profundidades de la tierra, de ahí los sacaré. Aunque suban a las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del monte Carmelo, aún allá los iré a buscar. Si se esconden de mí en el fondo del mar, mandaré al monstruo marino que vaya y los destroce. Si van al destierro, llevados por sus enemigos, mandaré a la espada que vaya y los mate. Para mal y no para bien, los tendré siempre a la vista. El Señor, el Dios Todopoderoso, toca la tierra y la tierra se derrite. Y lloran todos los habitantes. La tierra sube y baja, como suben y bajan las aguas del Nilo. El Señor ha puesto su habitación en el cielo, y la bóveda celeste sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. El Señor, ese es su nombre. Esto afirma el Señor: israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, así traje también de Creta a los filisteos y de Kir a los arameos. El Señor mira a este reino pecador y dice: lo voy a borrar de la tierra, pero no destruiré por completo la casa de Jacob. Yo, el Señor, lo afirmo: voy a ordenar que la casa de Israel sea zarandeada, como se zarandea el trigo en una criba, sin que un solo grano caiga a tierra. Todos los pecadores de mi pueblo morirán al filo de espada. Todos los que dicen: nada de eso nos pasará, el mal no va a alcanzarnos. El día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas, y lo reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados, para que lo que quede de Edom y de toda nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será el tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua. Entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dios, el Señor, lo afirma. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, pues acabamos de darnos cuenta de que nuestro Padre Dios tiene una comunicación amplia y concisa con el profeta Amós. Y pues muy claramente les está diciendo que pues los va a destruir. Pero usa una palabra aquí el profeta Amós importante. Dice que va a zarandear al pueblo para que entienda. Porque independientemente de todo esto, Dios cumple su promesa de que ese pueblo nos iba a dar a un descendiente del rey David. Y ese descendiente del rey David fue nuestro Señor Jesucristo. Descendiente de David, y David descendiente de uno de los hijos de Jacob, que era de Judá. Vemos que pues la división de esos dos reinos, o había dos reinos, con los israelitas, el reino del norte, que era Israel, el reino del sur, que era Judá. Y pues el pueblo ya estaba harto, dice la Sagrada Escritura, de las profecías que Amós estaba diciéndoles a todos, ¿no? Estaban muy inquietos, estaban oponiendo muchos, otros no querían escucharlo, otros se atemorizaron. Y entonces, pues el rey le manda decir a Jeroboam, rey de Israel, le dice: Amós anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá al filo de espada. Pues les está profetizando lo que les va a pasar. Pero pues no le quieren hacer caso. Luego Amasías le ordenó a Amós: largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, como si fuese un trabajo, un empleo, ¿no? O sea, quieres dedicarte a bolear zapatos, no vayas a bolear zapatos aquí en la oficina. Lárgate allá a la calle, ¿eh? Agarra a la gente que quiera que le bolees los zapatos, ¿no? Como si fuese una labor de esa índole, ¿no? Pero Amós le contesta: yo no soy profeta ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Los dejaba madurar para que se fueran más dulces y para que la gente pobre comiera. No lo hacía con un principio de hacerse de dinero el profeta Amós en su trabajar, ¿no? Bueno. Pero muy claramente dice: pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo de Israel. O sea, si Dios nos manda que nosotros realicemos un trabajo, ni modo que hagamos, digan: ay, no, ahorita no puedo, estoy ocupado, no te puedo atender, Señor. Pero cuando yo necesito algo de ti, sí, tú tienes que estar aquí, ¿verdad? Cuando tengo un enfermo, pues tú tienes que curarme. Cuando yo tengo una enfermedad, pues tú tienes que curarme. Cuando yo no tengo trabajo, pues tú tienes que buscarme trabajo, ¿eh? Y si no, pues que me encuentre dinero tirado en el suelo, pero pues yo tengo que, porque tú me lo tienes que dar, soy tu hijo, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Si nos ponemos, si Dios me hace este milagro, voy a misa. Si Dios me hace este favor, pues rezo, ¿sí? Y así somos. Así como si Dios estuviera a nuestra disposición, a nuestra forma. Y no. Y pues muy claramente Amós dice: yo me dedicaba a cuidar mis ovejas y a recoger higos. Pero el Señor me dijo: ve y le dile esto al pueblo de Israel. Y pues yo obedezco, porque todos debemos de obedecer, todos. Y el pueblo de Israel no estaba obedeciendo. Como les digo, ya se habían vuelto mundanos y terrenales. Ya habían caído en el pecado de los enemigos del alma, que son demonio, mundo y carne. Entonces, pues, por lo tanto, dice: oye, la palabra del Señor, esto es lo que tú dices: no hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada en contra de los descendientes de Isaac, pero esto es lo que dice el Señor. Y le dice a Amasías: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán al filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo, y tú mismo morirás en la tierra de paganos. Y los israelitas serán llevados cautivos lejos de la tierra. Y bueno, pues ya lo vimos. Bueno, ya les pasó a ellos, ¿verdad? Sí, porque pues llegaron los babilonios, encomendados por el rey Nabucodonosor II, invadió, acabó con el ejército, pobre ejército, ¿no?
de los israelitas, pues acabaron con ellos, invadieron, secuestraron, mataron gente ahí en Israel, destruyeron el templo mandado a hacer por el rey Salomón, y pues sufrieron todo lo que les había profetizado Amós. ¿Sí? Y bueno, acuérdense que está profetizando que iban a morir sus hijos, su mujer se iba a prostituir y él mismo lo iban a matar. Y nos dice la historia que uno de estos hijos de Amasías, ¿sí?, fue quien hiere en la cabeza al profeta Amós, ya que pues fue expulsado a Amós de Betel, del templo de Betel, ¿sí? Entonces el sacerdote Amasías pues es condenado a muerte. Sí, pues el sacerdote Amasías vivía ahí en Israel, en el reino del norte. Por eso le dice, vete de aquí, vete a profetizar a Judá, al reino del sur, ¿no? Aquí no vengas a dar lata, ¿no? Y bueno, pues vemos que eso les ocurre a todos ellos, ¿sí? Y una de las acusaciones muy claras que le dice Amós al pueblo es, le dice, oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Hasta pareciera que estamos hablando de la época en la que estamos ahora en el 2021 aquí en México, ¿no? Sí, oprimen a los humildes, arruinan a los pobres del país. Y siempre andan nada más pensando a qué horas va a ser la fiesta para poder hacer y deshacer. ¿Sí? Cuando ya acabar el día de reposo, para entonces ya subir los precios del trigo, ¿sí?, hacer trampa con las medidas y con las pesas falsas, ¿sí? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos nos queden a deber y los esclavizaremos, ¿no? Así ya tengo esclavos. Le doy, oye, ya me debes mucho, pues ahora vas a tener que ser mi esclavo para que me acabes de pagar. O sea, fíjense qué mentalidad, que es una situación muy difícil, ¿no?, en la que puede uno entender, siendo que un pueblo, según la historia que tienen ellos, siempre fueron ayudados por nuestro Padre Dios, y se corrompieron, pero increíblemente, ¿no? Porque muchos dicen, ay, ¿cómo Dios permitió que otro pueblo destruyera su templo, en donde se le hacía oración? No, pues ya ni se le hacía oración. En donde se le adoraba, pues no, ya tampoco se le adoraba. ¿Sí? Acuérdense que ahí estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Ese cofre que Dios mismo dio el término de cómo fuera construido, de qué material, de qué medidas, qué forma y qué simbolismo tenía, en donde estaban guardados las tablas de la ley de Moisés, estaba guardado el báculo de Aarón, que fue el que usó Moisés para dirigir al pueblo, que había florecido ese báculo, y también el residuo o los sobrantes del maná que Dios les dio al pueblo hebreo 40 años dándoles de comer. Y se resguardaba, y Dios les había dicho que lo tendrían que ahí tener para que fueran a hacer oración, a adorarle a nuestro Padre Dios, a darle gracias a nuestro Señor por todo lo que les había dado Dios al pueblo hebreo. Y cuando es destruido el templo de Jerusalén, se dicen muchas cosas que Jeremías en aquel entonces tuvo mucho que ver para que la arca de la alianza fuera escondida, para que no fuera violentada, destruida o secuestrada por los secuestradores, los invasores, que en este caso eran los de Babilonia, un poco los caldeos, ¿no?, y que destruyeran algo tan valioso para nosotros o para el pueblo hebreo, ¿sí? Otros mencionan que en realidad fue a parar a Etiopía, allá con la reina de Saba, que fue la última de las mujeres del rey Salomón, y allá estaba resguardada, ¿no? Entonces, cuando llegó a pasar esto, pues ya no estaba el arca de la alianza ahí, ¿no? Se dicen muchas cosas, no tenemos clara ninguna, pero bueno, yo se las estoy comunicando, las pueden ustedes investigar,
y la que mejor les parezca a ustedes, que sea la más aceptada por ustedes, bueno, pues ustedes le pueden dar crédito, ¿sí? Bien. Después nos sigue diciendo que pues el pueblo hebreo iba a tener muchas dificultades, que iba a estar errante. Pues sí, lo vimos que estuvo errante, que iba a ser secuestrado, que iban a tener hambre, iban a tener sed, que los jóvenes iban a morir, que en vez de cantos bellos iban a hacer cantos pero de dolor y de lamentos, ¿sí? Que iba a cubrir el día de oscuridad, iba a haber en la tierra. Acuérdense que les dijimos, o que se mencionó, que 2 años antes se sufrió un terremoto muy violento, y que pues ha de haber matado a mucha gente, ¿sí? No nos menciona nada de eso aquí en la Sagrada Escritura, cuánta gente murió ni nada por el estilo, por lo dicho, ¿no? Pero bueno, condena mucho a todos los que juraban por los ídolos ahí en Samaria, ¿sí? Los que dicen que daban la vida por los dioses de Berseba, y que pues toda esa gente iba a feniquitar, se iba a morir. Pues imagínense, ya eran idólatras, ¿sí? Pero nos sigue mencionando el profeta Amós que pues que nadie iba a escapar del juicio, que aunque se escondieran, y nos dice muchas cosas, ¿no? Como si te vas y te escondes en el Monte Carmelo, ahí va el Señor y te encuentra, ¿no? Si te escondes al fondo del mar, pues ahí va, te encuentra, ¿no? Te manda al monstruo marino, ¿no? Te va y te encuentra, ¿no? ¿Sí? Y aunque te fueras desterrado, ¿no? Que te llevaron los babilonios a su ciudad y ahí ya crees que ya porque eras esclavo, eras prisionero, ya estabas sufriendo tu calamidad. No, dice ahí Amós, va el Señor llegar con la espada y también te va a dar cuello, ¿no? O sea que no te ibas a librar del castigo del Señor por lo que habías hecho. Pero fíjense que aquí lo importante es que el Señor dice algo que va a perdonar, nuestro Padre Dios Todopoderoso, ¿sí? Va a perdonar al pueblo de Israel. Y pues sí, porque de ahí, del pueblo de Israel, tenía que venir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podía acabar con el pueblo plenamente, porque tenía que cumplirse lo que Él mismo nos había prometido, ¿no? El Salvador prometido, ¿no? Entonces, si hubiera acabado con todos los israelitas porque se habían vuelto malos, ¿no? Pues entonces, ¿de dónde iban a ser nuestro Señor Jesucristo? Que es de la descendencia de uno de los hijos de Jacob, que es Judá, y que era descendiente también del rey David, ¿no? Porque es la misma línea, el mismo linaje. Entonces, pues, hay perdón. Y nos menciona aquí en el versículo número 7 del capítulo 9, dice, esto dice el Señor, israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, así traje también de Creta a los filisteos y de Kir a los arameos. El Señor mira este reino pecador y dice, lo voy a borrar de la tierra, pero no destruiré por completo la casa de Jacob, ¿se dan cuenta? Yo el Señor lo digo, voy a ordenar que la casa de Israel sea zarandeada, como se zarandea el trigo en una criba, sin que un solo grano caiga a tierra. Todos los pecadores de mi pueblo morirán al filo de espada. Todos los pecadores. Todos los que dicen, nada eso nos va a pasar. El mal no nos va a alcanzar. Así dicen, ¿verdad? Hoy en la actualidad estamos en el 2021 y todavía tenemos la pandemia de este virus, el SARS-CoV-2. Sí. Y mucha gente no cree en ese virus. Mucha gente no se quiere vacunar. Yo tengo fe en Dios que no me voy a enfermar y que no me voy a morir. Está bien que tengamos fe en nuestro Señor y creencia en nuestro Señor, pero el Señor nos manda todos los medios para poder sobrevivir. Y pues muchos no creen y dicen esto mismo, no nos va a pasar nada, eso no va a pasar. El mal no va a alcanzarnos a nosotros. Desafortunadamente, pues sabemos nosotros que como seres humanos, desde que nacemos y vamos creciendo, pues nos vacunan muchas cosas, nos ponen muchas vacunas. Ponen la vacuna de la hepatitis, de la viruela,
nos ponen la del sarampión, nos ponen la vacuna de la triple y 2, 3 tomas, y nos ponen muchas vacunas, la de la poliomielitis. Ahora pues nos van a tener que poner, bueno, los que estamos vacunados, pero desde que son niños, pues también les van a tener que poner la vacuna, sí, del COVID-19, el SARS-CoV-2. Y no podemos decir, es que no me voy a vacunar, ¿no?, de ninguna, porque yo tengo fe en Dios. Pues precisamente Dios nos está proveyendo de todas estas vacunas para que nosotros podamos seguir adelante, seguir viviendo, ¿sí? Pero desafortunadamente a veces estamos mal educados, mal informados, discernimos mal y no entendemos entonces lo que Dios quiere de nosotros. Caemos en un error muy grande, ¿no?, en que pensamos que el Señor nos va a ayudar de una forma milagrosa a cada uno de nosotros. Si así ya es milagroso todo lo que hace con nosotros, pero queremos unos milagros muy exagerados que resalten en nuestra personalidad, en nuestra vida, ¿no?, y para apantallar a los demás, ¿no? Y bueno, pues aquí nos dice también, termina diciendo el capítulo número 9, lo que va a hacer Dios. Ya dice, el día viene en que levantaré la caída choza de David, ¿no? Va a levantar al pueblo, va a ayudarle, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados, ¿sí? Hace una limpia el Señor, ¿no? A los malos les da cranky, a los buenos pues los limpia para que queden pulidos, ¿no? Y claramente lo dice aquí, dice, para que lo que quede de Edom y de toda nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá, como les digo, pues Él ya había profetizado, prometido, de que nos iba a mandar un Salvador. En este caso, pues llegó nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si se hubiera destruido a todo el pueblo hebreo por tanta idolatría, pues de qué linaje hubiera nacido nuestro Señor Jesucristo. Pues si nuestro Señor había dicho, ¿no?, que iban a ser de esa descendencia, ¿no? Vienen días en que todavía se estará cosechando trigo, cuando ya será el tiempo de arar el campo, y que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será el tiempo de sembrar el trigo. Sí, va a haber mucha abundancia, por montes y colunas correrá el vino como agua. Entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel. Pues recordemos que cuando llegó el rey Ciro y acabó con el reinado del rey Nabucodonosor II, pues le dio permiso a los hebreos, a los israelitas, que regresaran a su nación. Y empezaron a reconstruir otra vez, hasta reconstruyeron el templo. No de un año para otro, esa es otra historia, pero ya se les dio la oportunidad de continuar, ¿no? El rey Ciro llegó y le puso sus cocos al rey Nabucodonosor II, ¿no? Y bueno, pues le dio la oportunidad al pueblo hebreo. Y es así como Dios le había profetizado a Amós que se los dijera, y todo esto sucedió, y así fue. Y volvieron a reconstruir. Y llega después otra vez, vuelven a destruir el templo, en la época de los romanos. Un fulano, un comandante Tito, es el que destruye el templo de Jerusalén. Y bueno, esa es en la época ya posterior de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en los años 70 de la era cristiana. Y bueno, pues ustedes lo pueden también releer e investigar, y ahí se van a dar cuenta de que todo eso sucedió. En el versículo 14 de este capítulo 9 dice: entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra, y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dios el Señor lo dice. Y bueno, pues así acaba las profecías, los 9 capítulos en que está dividido este profeta Amós, su libro.
en donde, bueno, pues nos damos cuenta que todas estas cosas que él les profetizó principalmente a los israelitas, y digo principalmente porque pues había mucha gente que vivía también bajo la palabra de nuestro Padre Dios y a lo mejor no eran 100% israelitas, eran paganos convertidos, y bueno, pues para todos les había indicado cómo iban a pasar las cosas, y así sucedieron. Entonces por eso que pues el profeta Amós se le llama profeta, ¿no? Porque profetizó, y aunque él dice, pues yo no soy profeta, yo nada más me dedico a cuidar mis animalitos, ¿verdad? Y a recoger los higos del campo, ¿eh? Pero no, el Señor lo escogió a él, era un pastor. Y como vemos que nuestro Padre Dios siempre escoge a los pastores para que lleven a cabo su voluntad. Espero que esto te haya interesado para que pues leas, investigues, te concentres y le busques y pues puedes encontrar otros datos, otros detalles, algo más que se nos haya pasado. Acuérdate que pues solamente te invito a escuchar esta explicación, pero en realidad tiene mucho todavía más información. Que Dios te bendiga.